nos narra lo que es la institución de la primera Pascua judía. Por consiguiente, casi que lo podríamos decir de una forma paradójica o simbólica, la institución de la primera Eucaristía. Comienza en el versículo 10 del capítulo 11, diciéndonos el libro del Éxodo, dice que el faraón se negó a escuchar a Moisés y Aarón a pesar de todos los prodigios que ellos habían hecho delante de él. Dice, aún así, dice, el faraón se cerró, no quiso escuchar, no quiso ver, dice, y por lo tanto no quiso dejar salir al pueblo. Ahí comienza la lectura de hoy. Esto es bien importante, y por algún motivo la iglesia lo ubica este versículo en la liturgia, porque es el último versículo del capítulo 11, y luego ya seguimos con el capítulo 12, el versículo 1. ¿Cuántas veces viendo prodigios y señales frente a nosotros todo el tiempo, señales de Dios y prodigios de Dios, con otras palabras, milagros que Dios hace todo el tiempo en nosotros, aún así nos cerramos y no queremos ver o no queremos comprender o simplemente no queremos seguir a Dios u obedecer a Dios o escuchar a Dios, escuchar la palabra de Dios? Dice el Señor, tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. ¿Por qué? Porque muchas veces viendo todos los prodigios y escuchando todos los prodigios de Dios, aún nos cerramos y no queremos abrirnos a esa gracia de Dios. Eso es lo que hacía el faraón, pero eso nos sigue pasando a nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo. Vemos las maravillas de Dios, los milagros de Dios, y aún así seguimos incrédulos, seguimos sin creer en Él, sin comprometernos con Él. Como que escuchamos, pero igual nos da lo mismo. El Señor nos invita y la iglesia nos invita para que sigamos ese compromiso con Dios, o sea, que escuchemos el llamado de Dios, la invitación que Dios nos hace, y en este caso, salir de la esclavitud. Era lo que Dios pedía al faraón: deja a mi pueblo salir de la esclavitud. Yo creo que Dios nos clama todo el tiempo: sal de tu esclavitud, de esa esclavitud que lleva, del pecado que vas cargando, que te hace esclavo todos los días. Váyate liberando de cada día de eso, libérate. Pero a veces no queremos seguir, como nos hablaba el Evangelio ayer, queremos seguir cargando solos la carga, el yugo, ¿no? Y no queremos dejarnos alivianar por Dios. Entonces, es el llamado de Dios a que nos liberemos de la esclavitud del pecado que nos tiene oprimidos hoy día. Así como Dios llamaba al faraón: deja libre a mi pueblo. Y nos cerramos. Luego viene, de alguna manera, pues la consecuencia del encerrarnos o cerrarnos a ese llamado o a esa invitación de Dios. Es cuando el Señor le dice a Moisés: dile al pueblo de Israel, este día, esta noche, dice, van a sacrificar un cordero macho no mayor de 1 año. En caso de un cordero, será un cordero, un cabrito de la misma edad, sin ningún defecto. Se sacrifícanlo y comen todo, desde las patas hasta las tripas, todo. Sí, o sea, hay que, ¿cómo? La túnica puesta, las sandalias puestas, la cintura ceñida, sandalias, o sea, de una manera dignamente, es lo que se está rigiendo el Señor. O sea, cómanlo con dignidad, o sea, no vengan aquí todos encuerados a comer el cordero, no, bien vestidos, con dignidad, coman el cordero de Pascua, porque ese va a ser el paso. Si cómanlo todo, no desperdicien nada. Si queda, dicen, no lo echen a la basura, quémenlo, lo que quede, quémenlo. Pero no debe quedar, si la familia es pequeña, únanse con otra familia para que se consuma todo en ese día. Y con la sangre del cordero, dice, marquen los umbrales de la puerta. Dice, porque esta noche voy a pasar. Dice, y ahí donde yo vea que la puerta está marcada con la sangre del cordero,
ahí voy a pasar de largo y no voy a entrar. Y aquellos hogares o aquellas casas donde no esté marcada la casa, dice, ahí va a haber muerte. Entonces, esto es bien importante, porque ella la prefiguración de lo que iba a ser el sacrificio del Cordero de Dios, que era o que es nuestro Señor Jesucristo. O sea, y que a través de ese sacrificio Él se nos deja. En la última cena, el Jueves Santo, Él se nos da para que nos alimentemos. Tomen y coman, porque este es mi cuerpo. Tomen y beban, esta es mi sangre. Y luego en el Evangelio de San Juan capítulo 6 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, no muere. Tiene vida eterna. Ahí no hay muerte. Pero aquel que no come mi carne, no bebe mi sangre, pues no tiene vida eterna, dice el Señor. No tiene vida eterna. Entonces, es la importancia del sacrificio del Señor en la Sagrada Eucaristía. ¿Qué tan importante es para nosotros? O sea, ya casi 1000 años atrás de la venida del Señor, ya el Señor había de alguna manera mostrado cómo iba a ser. O sea, tenemos que comer el Cordero de Pascua. Tenemos que sacrificar el Cordero y comernos el Cordero con dignidad. Con dignidad. Cuando se habla de bien vestido, se habla tanto físico como espiritualmente. Hay que comer con dignidad el Cordero de Dios para tener vida eterna, para celebrar esa libertad, para celebrar ese paso de la esclavitud a la libertad. Entonces, hay que alimentarnos. El Señor nos dijo, reúnanse ahí y unos comen y otros no. Todos deben de comer, dice el Señor. Todos, eso es bien importante, desde el más chiquito hasta el más viejo. Y si la familia es pequeña, únanse con esa. Todos deben de comer el Cordero. Todos. Tenemos que alimentarnos, comer el cuerpo de Cristo, que es el Cordero de Pascua. Es el Cordero de Dios. Y alimentarnos con un propósito, que es celebrar la libertad y la vida. Es tener vida en el Señor. Es dar ese paso de la muerte a la vida. Es pasar a la vida eterna. Dice, ahí donde está la sangre del Cordero, dice, la sangre va a ser de señal, donde no se marque con la sangre del Cordero, ahí hay muerte. Dice, ahí van a morir tanto animales como el primogénito de cada familia. Dice, yo voy a pasar y donde no esté marcado, ahí paso. Ahí entro y ahí hay muerte. Y donde esté marcado, o sea, donde se haya comido el Cordero de Cristo, donde se haya bebido su sangre, dice, ahí no hay muerte. Esa familia va a vivir. Porque ese fue el propósito del Señor. Dejarnos el sacramento de la Eucaristía para que tengamos vida y vida en abundancia. Vida eterna. Por eso, la Eucaristía es importante. Es importante. Y nosotros a veces escuchamos y vemos como si nada. Ignoramos completamente el valor que tiene la Eucaristía, el gran don que nos da Dios a través de la Eucaristía, lo ignoramos. Teniendo esa bendición, teniendo ese privilegio, lo ignoramos. Lo ignoramos. Y sobre todo, lo rechazamos. Es peor todavía, lo rechazamos. No, tenemos que, de alguna manera, alimentarnos de Él para tener vida. Porque si no, ahí va a haber muerte. Y el Señor lo dijo plenamente. El que no come mi carne, no bebe mi sangre, no tiene vida en mí. No tiene vida eterna. Pero el que coma mi carne y beba mi sangre, tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Dice, porque mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera. Entonces, es lo que nos enseña tanto la primera lectura de hoy como del Evangelio de San Juan, el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. En todos los 4 evangelios nos habla de la importancia de la Sagrada Eucaristía y en muchas partes. El Evangelio de hoy, Mateo capítulo 12 también,
Pero habla un poquito de poner en práctica la fe y sobre todo hacer las cosas que le agradan a Dios. No quedar solamente en normalismos mundanos, sino en las cosas que le agradan a Dios. Dice, él iba pasando por un sembrado, era sábado, iba con los apóstoles comenzaron a arrancar espigas y a comer el grano porque tenían hambre. Pero había alguien que lo estaba oyendo y comenzó la crítica malsana, comenzó el juicio, a juzgar, a condenar de una vez. Estamos ahí prontos para condenar el acto ya en el momento, ni siquiera sin un juicio, sino condenar de una vez. ¿Por qué sus discípulos están arrancando espigas y hoy es sábado? Recuerden que el sábado para el judío es el día del Señor, para nosotros es el domingo, pero el día sábado ellos no podían hacer nada más que dedicarlo a Dios. Pero en cambio se hacían muchas otras cosas que eran malas el sábado. O sea, pura conveniencia y pura hipocresía. Por eso el Señor dice, bueno, ¿qué hizo David cuando sintió hambre? Porque no están arrancando espigas por gusto o trabajar por gusto. No, por necesidad. Prima la necesidad, prima la vida y prima la dignidad de la persona por encima de cualquier regla. La dignidad, la vida, prima por encima de todo. Estaban alimentando para no morir de hambre. Y dice, ¿qué hizo David? Dice, entró en el templo, dice, tomó los panes consagrados, no eran solamente los granos de trigo que estaban haciendo los apóstoles, dice, los panes consagrados por los sacerdotes, que eran panes sagrados, que solamente podían comer los sacerdotes. Dice, David agarró ese pan, comió él, dice, y le dio a sus soldados, a sus hombres, porque tenían que alimentarse, no se podían morir de hambre. Dice, ¿y qué pasó? Dice, no pasó nada. No pasó nada, porque no lo hicieron por profanar, lo hicieron por necesidad. Recuerda que el pan que consagraron en aquel tiempo, pues eran panes grandes. No es usted que consagramos hoy día. Eran panes grandes que podían alimentar a varias personas. Por eso comían ese pan. Dice, ¿y qué es más importante? ¿El templo? ¿O lo que hay dentro del templo? Dice, aquí hay alguien que es más importante que el templo, que es el mismo Dios, que es el que tenemos en el sagrario. Ese es el más importante. Pero dice, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Dice, y también el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Él nos deja claro que Él puede cambiar todas las normas, porque Él es Dios. Nosotros no, pero Él sí. Puede cambiar todo. Y sobre todo, darle dignidad al ser humano. Más que una norma, más que una regla, más que una ley, prima la dignidad del ser humano. Por eso siempre hay que respetar la dignidad de la persona, orar por la dignidad de la persona y sobre todo, pues, orar por aquellos que están pasando por momentos difíciles, que a veces son rechazados, discriminados o asesinados por una norma o por una ley. Hay que orar mucho. Celebramos a San Camilo de Leslie, un hombre santo, protestante, que era un pecador. Pero cuando él tiene su conversión, él funda una comunidad que la dedica al cuidado de los enfermos, de todas clases de enfermos. Y por eso se fundan hospitales en honor a San Camilo para el cuidado de los enfermos. Los padres Camilos, como se llama la comunidad, los padres Camilos, ellos cuidan de varios hospitales para ayudar a los enfermos. ¿Por qué? Porque hay que siempre velar por la dignidad de la vida. Eso es bien importante. No importa cómo, no importa quién, no importa cuándo, siempre hay que ver por la dignidad de la vida. Y una de las mejores formas de ver la dignidad de la vida es en el cuidado de los enfermos. Y especialmente en los cuidados paliativos, que es lo que hoy se está acabando. Hoy un enfermo ya sufre de cáncer avanzado o hay que matarlo para que ya no sufra. En lugar de darle cuidado, de darle cuidados paliativos a esa persona y acompañarlo en la enfermedad, hay que matarlo ya mejor. Ya.
justificado en la muerte digna. Pero, ¿muerte digna de qué? Muerte es muerte. A veces no queremos batallar o no queremos trabajar con nuestros seres queridos que están enfermos. Y lo mejor es dejárselos a otros que cuiden o eliminarlos ya. San Camilo nos enseña que hay que cuidar del enfermo. No importa en qué situación él cuidaba a los apestosos, a los que estaban ahí ya pudriéndose. Y él los levantaba y los bañaba, los cuidaba de ellos. Porque la caridad y la vida cristiana se tiene que reflejar en lo que hacemos todos los días. En la compasión y el amor por los demás. No en una norma, no en una ley. Sino el cuidado por los demás. Pero que el Señor, la vida es más importante que cualquier ley que se rompa. La vida es más importante. La dignidad de la persona es más importante. Entonces, es lo que nos invita el Señor para que pongamos en práctica y también pues para que vivamos fielmente la Sagrada Eucaristía, que de alguna manera nos ayuda a fortalecernos y a tener vida en Él para la eternidad. Que el Señor nos bendiga, la Santísima María nos proteja y el Espíritu Santo nos siga dando esa sabiduría para seguir llevando con amor, con alegría tu santa palabra para el bien de muchas almas por los siglos de los siglos. Amén.